apreciado público que nos acompaña, daremos inicio a este foro educativo organizado por los estudiantes de la maestría en docencia superior, grupo nocturno de la asignatura de teorías de aprendizaje, dirigido por la doctora Eva González de Brea. El tema central se titula ¿Cómo lograr mejorar el aprendizaje en los tiempos que vivimos? Les habla su servidor, Giancarlo Pimentel. Queda con ustedes la moderadora Marcelis Madrid. El gran objetivo del aprendizaje no es el conocimiento, sino la acción. Herbert Spencer. En toda actividad debemos tener presente a nuestro Señor Jesucristo. Para esto nos acompaña el licenciado Pablo Reyes con la invocación religiosa. Ok, buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, público que nos acompaña hoy. Nos ponemos en la presencia del Señor para que sea Él quien guíe en cada momento a los expositores y todo salga con el objetivo que será propuesto a este grupo de estudiantes. Lectura tomada del libro Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que habite en nosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Los mensajes de Dios siempre llegan al alma. Damos la bienvenida al doctor César García, director del Centro Regional Universitario de Veraguas, profesora Dianelsa Oliver de Batista, encargada de los programas de posgrado y maestría del Centro Regional Universitario de Veraguas, doctora Iracema Vega de Martínez, coordinadora de los programas de maestría y posgrado en docencia superior del Centro Regional Universitario de Veraguas, doctora Eva Rodríguez de Brea, facilitadora de la asignatura Teorías del Aprendizaje a nivel superior, apreciados profesores y público en general. Solicitamos respetuosamente colocar sus micrófonos en silencio. Las inquietudes que queden en la sala se resolverán al final de las intervenciones de los expositores. A través del chat pueden dejar sus interrogantes e indique a qué expositor va dirigida la pregunta. Respetado público, los expositores esta tarde tendrán la oportunidad de expresar mediante este foro educativo cómo lograr mejorar el aprendizaje en los tiempos que vivimos. Iniciamos con el desarrollo de este importante foro educativo. Licenciada en Investigación Criminal y Seguridad, Universidad Especializada de las Américas, UDELAS. Diplomado en Mediación de la Procuraduría de la Administración. Labora en la Agencia de la Caja de Seguro Social y actualmente es estudiante de maestría en docencia superior en la Universidad de Panamá. Nos referimos a la licenciada Yolanda Yessie Pimentel Marín con el tema Construcción del aprendizaje, el reto de la virtualidad. Yolanda, tienes el micrófono apagado. Gracias. Buenas tardes a todos. Doctor César García, director del Centro Regional Universitario de Veraguas, distinguidos profesores que nos acompañan en la tarde de hoy, estimados compañeros, público en general. De acuerdo al tema central, cómo lograr el aprendizaje en los tiempos que vivimos, destacaré mi ponencia en la temática Construcción de aprendizaje, el reto de la virtualidad. La tecnología en manos de buenos docentes pueden ayudar a revolucionar la educación. No cabe duda que el COVID-19
ha paralizado el mundo. Una de las actividades que más ha sido afectada ha sido la educación. Colegios y universidades se ha visto la necesidad de paralizar sus estudios presenciales. Sin embargo, ha sido un reto para el sistema educativo adaptarse rápidamente a la premisa de aprender desde sus hogares, un desafío que involucra docentes, estudiantes y padres de familia. Sin embargo, aceptaron el reto. El Ministerio de Educación y las principales universidades tomaron la iniciativa de buscar una alternativa a través de las TICs de la nueva modalidad del aprendizaje virtual. Como sabemos, se basa en el entorno a través de los equipos tecnológicos, llámese computadora, teléfonos celulares y demás, que ayuden al estudiante a recibir las clases no presenciales. Sin embargo, cabe destacar que la realidad quedó en estos desarrollos de aprendizaje, que para poder que se dé de manera efectiva y eficaz, es indispensable contar con plataformas tecnológicas y académicas adecuadas para que estos estudiantes puedan desarrollar su desarrollo del aprendizaje de manera efectiva. Sin embargo, más allá de la realidad podemos ver la brecha digital, que es al menos los recursos didácticos y tecnológicos con los que no cuentan algunos colegios particulares frente a la carencia de plataformas virtuales y equipos del sistema público. Además de eso, no contar con la conexión a Internet en áreas de difícil acceso de nuestros estudiantes. Sin embargo, tomando en consideración que tenemos estudiantes de áreas de difícil acceso y comarcales, como lo muestran las referencias de la diapositiva que el compañero indicó, no todo es malo dentro de la educación virtual, ya que esto ha ayudado de alguna manera la comunicación en los hogares, la comunicación padre-hijo y estudiantes. Los padres de familia se han comprometido más con la educación de sus hijos. Además de eso, también ha incentivado a docentes a capacitarse y a fortalecer sus capacidades, a buscar alternativas que lo ayuden a mejorar metodologías y estrategias para el desarrollo del aprendizaje efectivo en esta modalidad virtual. En la pantalla se muestra unos datos estadísticos que acoge de la Universidad Nacional. Quizás la mayoría que estamos aquí manejamos esto, pero sin embargo podemos ver que nosotros contamos con 10 universidades comarcales, por decirlo así, en áreas comarcales, de los cuales estos estudiantes no cuentan con acceso a conectividad de manera efectiva. Sin embargo, los docentes y la institución educativa ha tomado medidas y ha hecho módulos de aprendizaje que ha ayudado a fortalecer la educación de estos estudiantes y no quitarle la oportunidad de lograr su año escolar. Sin embargo, hay estudios que demuestran que nosotros contamos con los equipos y la tecnología para poder ir de la mano con el COVID-19 o la educación virtual, tal como lo muestra el recuadro en naranja. El 69% de la población panameña utiliza Internet. Además de eso, también aproximadamente 2.9 millones son usuarios. Esto es un dato que indica que nosotros contamos con la tecnología, pero también hay otro dato estadístico que llama mucho la atención, es ver que existe 5.7 millones de teléfonos celulares que supera la población de Panamá. Esto trajo mucho interés en la Universidad Nacional, que aceptó el reto con éxito, realizando un estudio con el doctor Miguel Ángel Cañizales, tomando una muestra de 176 estudiantes, no una muestra significativa de acuerdo a la población que se podía ver de la Universidad Nacional, pero sí con datos que podían generar una visión de cómo los estudiantes manejaban los dispositivos virtuales para la educación virtual. Sin embargo, llamó mucho la atención conocer de esa población que el 59% tenía un teléfono inteligente smart, que el 29% también contaba con una computadora portátil. Pero no solo eso, que el 9% contaba con una computadora y el 3% con una tableta. La tecnología
que no era la misma comparada con las áreas comarcales y de difícil acceso, pero sí añadía datos que podían de alguna manera visualizar cómo estábamos en el ámbito tecnológico para la educación virtual. Lo que más llamó la atención al licenciado Cañizales fue ver que de esta población solo el 41% utilizaba estos dispositivos electrónicos para la educación virtual. Sin embargo, queda en duda de que la educación virtual es responsabilidad del docente y la institución educativa. ¿Por qué? Porque somos un equipo y somos autores de los cuales debemos desarrollar las capacidades para poder proyectar una educación efectiva y una construcción de aprendizaje efectivo. Pero para ello se necesita también del estudiante, de un estudiante comprometido, capaz. No importa la educación que sea, llámese educación virtual, educación presencial, después que sea la educación para fortalecer tus capacidades y desarrollarte como persona, debes tomarla, debes aprovecharla. Podemos decir que gran parte del compromiso de la educación virtual son los centros educativos o las universidades, la capacidad de los docentes por darle la formación al estudiante de manera y que el mensaje llegue de manera efectiva. Pero también somos nosotros responsables de darle la importancia a esa educación de acuerdo a las capacidades de cada uno. No cabe duda que la pandemia ha traído muchos flagelos en la población panameña, pero con la educación virtual nos ha demostrado que somos capaces, tanto estudiantes, docentes y centros educativos, de favorecer y de hacer un cambio en la educación panameña. Muchísimas gracias. Agradecemos al licenciado Pimentel la excelente intervención sobre el fortalecimiento del aprendizaje, el reto de la virtualidad, en el cual nos ha mencionado puntos muy importantes como el cambio educativo y el manejo de las TIC y las plataformas. Les recordamos mantener sus micrófonos en silencio para evitar interferencias en las exposiciones. Leonardo da Vinci dijo: el aprendizaje nunca agota la mente. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Veraguas. Abogado litigante. Estudiante de maestría en Docencia Superior en la Universidad de Panamá. Hablamos del licenciado Luis Carlos González Barría, quien expondrá desafíos metodológicos para el aprendizaje en tiempos de COVID-19. Muchas gracias, licenciada Marcelis. Profesores invitados, todos en general. Me ha correspondido explicar un poco sobre los desafíos. A todos nos ha correspondido, como estudiantes, como profesores, docentes, desafíos desde el punto de vista de conexión, de conectividad, y desde la desigualdad económica que hemos percibido de los estudiantes. La educación es el arma más poderosa que puede utilizar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. De acuerdo a Jaime Saavedra, director global de educación del Banco Mundial, expresa que existen 1.600 millones de niños y jóvenes que no asisten a la escuela en 161 países. Eso quiere decir que si hay una desigualdad en el mundo y datos como este que hacen referencia, podemos ver también que existe un indicador de la pobreza de aprendizaje, era del 53% en niños en países de ingresos bajos y medianos. Es decir, que en esos países ya existía un nivel muy bajo de desigualdad, una desigualdad educativa, en la cual también podemos decir que la mayoría de los países tiene un sistema educativo muy desiguales, y los niños más pobres son quienes se verán más afectados en tiempo de COVID-19. Podemos hacer referencia que en julio, en medio de la pandemia,
existía 88.000 estudiantes que estaban fuera del sistema educativo. En septiembre ya existía 60.000 estudiantes, que bajó por algunas políticas del gobierno central, que ha ayudado a apaciguar las dificultades que tenemos, los desafíos. Para hacer alusión a un estudio que hizo el profesor Miguel Ángel Cañizares, director de la investigación de posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá, como hizo alusión la licenciada que me hizo anteriormente, tomaron una muestra de los 75.300 estudiantes matriculados de la Universidad de Panamá, del primer semestre. Esa muestra fue 176, que 28% era masculino, femenino 72. Con esa referencia tenemos aquí, si están viendo la estadística, algunos tienen acceso a computadores y tablets. Los jóvenes que tienen teléfono inteligente smartphone son 59% de la muestra que he dicho, y computadora portátil 29%, computadora de escritorio 9%, y tablet 3%. Ya vemos aquí la desigualdad de la brecha digital que estamos percibiendo como un desafío en nuestras comunidades. Y podemos ver también que si existe esta estadística, no probabilística, pero sí tiene mucha virtud y mucha credibilidad, en el sentido que nos podemos hacer alusión a referencia, porque existe la desigualdad, y esa desigualdad se contraataca a través de las políticas públicas que se tienen que hacer a través del Estado. Entonces, cuando hicieron la pregunta, se refiere a la conexión a Internet. 1% fue de otros medios, utilizan la data, compran tarjeta, utilizan el smartphone, ¿no? El teléfono móvil para dar su clase. El 24% dijo que no, y un 75% dijo que sí tenía en el momento que hicieron la pregunta. Es decir, un 24% que nos tiene que preocupar, porque puede ir en aumento y puede ser más, puede aumentar a 40 o 50, es posible, pero si se llega a las políticas públicas, como siempre he dicho, para contraatacar este gran desafío, podemos lograr los objetivos de los aprendizajes, porque primero tenemos que contraatacar esta desigualdad de la brecha digital, para después tener un aprendizaje adecuado, tener una forma de acercamiento a los estudiantes. No es fácil, pero es posible lograrlo. ¿Cómo hacen los alumnos de las comarcas? Los alumnos de la comarca, en palabras del doctor Eduardo Flores, dijo: los alumnos de esta zona no están recibiendo clases virtuales, a ellos se les parte las inducciones a través de módulos que han preparado los docentes para darle seguimiento a las asignaciones. Los estudiantes y profesores se movilizan hacia los sitios en los que hay señal y se conectan una vez a la semana. Podemos decir que hay dificultades y no podemos taparlo con la mano. Son situaciones que tenemos que enfrentarlo como desafíos de la actualidad en que vivimos. Es decir, con ayuda de investigaciones, ayudas concretas, con presupuestos hacia la Universidad de Panamá que sean factibles, óptimas, y unas posiciones no genuflectas, posiciones
con la educación panameña, posiciones que nos fortalezcan el aprendizaje, en las metodologías de aprendizaje, en la brecha digital, en las cuestiones muy importantes, porque tenemos que ver ese 24% que está afectado. Ese por ciento, el 80% de los estudiantes a nivel mundial, para bajar a nuestra situación. Puede ser que muchos de estos jóvenes que están inscritos, ahora que tenemos las matrículas gratis, puede ser que no terminen. Estadísticas como estudios que se han realizado, que el 10% de los jóvenes que entran a las carreras universitarias terminan. Sería bueno hacer una investigación sobre esta situación que estamos viviendo, para ver cuál es el resultado, si seguimos igual o seguimos avanzando en nuestros aprendizajes, en nuestra metodología y todo lo que requiere de la educación pública, virtual, en el tiempo que vivimos. Muchas gracias, compañeros. Interesante el desarrollo de su ponencia, licenciado González, y sobre todo en el énfasis que hizo sobre las estadísticas que nos dejó saber acerca de la desigualdad de bienes tecnológicos que existen. Siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer para poder aprender cómo hacerlo. Pablo Picasso. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Veraguas. Estudios superiores en Derecho Administrativo, Instituto de Estudio e Investigación Jurídica. Labora como asesora legal en la Contraloría General de la República. Estudiante de maestría en docencia superior en la Universidad de Panamá. Con ustedes, la licenciada Osiris del Carmen Ríos Saavedra, quien nos abordará el tema la necesidad del acompañamiento para fortalecer el aprendizaje no presencial. Buenas noches, directivos del Centro Regional Universitario de Veraguas, docentes, estudiantes, invitados especiales. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Debido a la crisis sanitaria mundial producida por el COVID-19, nos hemos visto en la necesidad de reemplazar estructuras de colegios y universidades por ambientes familiares, de manera que ha tomado gran protagonismo el aprendizaje no presencial. El aprendizaje se ha desplazado a ambientes familiares, de manera que es muy importante el acompañamiento que reciban los estudiantes en la familia. Los estudiantes reciben sus clases no presenciales acompañados de sus padres, familiares cercanos o alguna persona encargada del cuidado. Es necesario que el estudiante cuente con este acompañamiento familiar y es una oportunidad muy valiosa para sus padres y familiares de constituir el hogar como un ambiente de aprendizaje. Los padres y familiares se pueden apropiar del aprendizaje de los estudiantes. Esto va a traer como consecuencia autonomía y corresponsabilidad en la educación. Cobra mayor importancia el vínculo psicoafectivo familiar en este proceso de enseñanza-aprendizaje no presencial. Vínculo psicoafectivo familiar que muchas veces se ve desplazado por los procesos cognitivos. Sin embargo, se considera que en el aprendizaje no presencial debe lograrse una sincronicidad entre el vínculo psicoafectivo familiar y el proceso cognitivo. Recordemos que es en los hogares en donde se cultivan principalmente todos los hábitos, habilidades, destrezas y valores que posteriormente son reforzados en las escuelas. Es necesario que el estudiante, aparte de recibir este acompañamiento en la familia,
cuente con un ambiente propicio para la educación, que se designe en el hogar un espacio adecuado para que el estudiante pueda desarrollar sus asignaciones académicas, un espacio con la mínima contaminación auditiva o distractores. De igual forma, el ambiente del estudiante al desarrollar sus clases no presenciales debe ser envuelto por el afecto. Es el afecto otorgado por sus acompañantes en la familia lo que va a cultivar esa motivación de manera que el estudiante pueda lograr cumplir con todas sus asignaciones escolares. ¿De dónde surge el acompañamiento? El acompañamiento está muy ligado al término de tutoría. El término de tutoría o tutor se remonta en la antigüedad. Podemos hablar del término de tutor en la mayéutica socrática en la antigua Grecia. Ciertamente es el tutor el que brinda ese respaldo, la consejería, la asesoría y acompaña al estudiante en todo su proceso educativo, brindándole asistencia no solamente en su proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que también lo orienta en muchas decisiones personales. El tutor juega un papel muy importante en el aprendizaje no presencial, porque va a brindar estas alternativas didácticas de manera que se pueda optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr todas las competencias que son objetivos de la educación. Ciertamente, la educación no presencial le brinda una oportunidad al docente de otorgar ese acompañamiento virtual al estudiante. Existen todas las plataformas y medios virtuales para que el docente pueda mantener esa interacción constante con el estudiante y de alguna forma manifestar esa cercanía que el estudiante necesita para poder verse insertado adecuadamente en esta nueva modalidad de aprendizaje. Es importante que se le dé un seguimiento a esta nueva modalidad a través de las plataformas virtuales de educación para poder detectar posibles falencias y optimizar el aprendizaje. Ciertamente, el aprendizaje no presencial representa retos no solamente para las familias, sino también para los docentes. Un estudio realizado en la Universidad Tecnológica de Panamá en el año 2011 determinó las posibles causas que motivaron a los estudiantes a desertar de muchas de sus asignaciones virtuales. Entre estas causas están el no contar con ese acompañamiento que el docente le brinda o tutorías virtuales. Muchos de los estudiantes también manifestaron que tenían expectativas erradas acerca de lo que consideraban las clases no virtuales. También manifestaron que existe muy poca comunicación entre los docentes y los estudiantes. Otra falta también en estas modalidades no presenciales está en la carencia de esa inducción del estudiante a estas nuevas plataformas educativas. Gracias por la atención. Agradecemos a la licenciada Ríos la excelente intervención sobre el fortalecimiento del aprendizaje no presencial, donde expresó que el vínculo psicoafectivo familiar es el concepto fundamental, el cual tiene un rol muy importante en la educación no presencial. Recordamos también que si tienen algunas inquietudes, en el chat pueden escribir y en el área de preguntas y respuestas vamos a estar dando las respuestas. La educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Malcolm. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Veraguas. Estudios superiores en Derecho Privado en Derecho Civil. Campus Central, Dr. Octavio Méndez Pereira, abogado litigante, estudiante de maestría en Docencia Superior en la Universidad de Panamá.
Él es el licenciado Eduardo Alfonso Pino Guevara, con la ponencia Propuestas para el logro del aprendizaje en la educación superior panameña. Muy buenas noches, profesor César García, director del Centro Regional Universitario de la provincia de Veraguas, demás personal administrativo, docente, público en general, que nos acompañan con su presencia y sobre todo, pues, agradecido por la oportunidad que nos brinda este programa de poder expresarnos a toda una audiencia ahora a través de estas nuevas herramientas virtuales. En esta oportunidad, en marco del foro de cómo mejorar el aprendizaje en los tiempos que vivimos, nosotros quisimos avanzar primero determinando alguna situación actual en la que nos encontramos, y es que precisamente nos encontramos en una de las crisis sanitarias que en el último siglo han golpeado fuertemente no solamente a Panamá, sino al mundo entero. Esta situación ha traído consigo que ha profundizado crisis en todos los aspectos y niveles de la sociedad, y definitivamente la educación superior no escapa de ella. Por lo tanto, es un gran reto en estos tiempos que vivimos que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se vea detenido producto de esta nueva realidad o de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Y para ello es importante un factor fundamental, no solamente en el aspecto de estudio, sino también como parte de la vida que se desarrolla, y ese aspecto fundamental es la evolución y la adaptación. En este caso, como estamos dentro de esta modalidad virtual, nos hemos adaptado de una sala presencial a una sala netamente virtual. Y así ha sucedido no solamente con estas actividades académicas, sino también con las clases ahora en esta modalidad virtual o en la modalidad a distancia. Pero sucede algo. Estas situaciones no solamente trae problemáticas nuevas, sino que ha agravado problemáticas ya existentes, que ya tenemos con varios años de arrastre y que poco a poco hemos tratado de darle soluciones, y esta pandemia nos ha obligado a tener que adaptarnos de manera más rápida a los tiempos en los que nos encontramos. Estas problemáticas las hemos identificado como 4 posibles causas que están dificultando el aprendizaje de los estudiantes. La primera, podemos ver que producto de la tan repentina situación, no existe mucha preparación por parte de los docentes en cuanto al desarrollo de un trabajo presencial a un trabajo virtual. Ha sido un periodo de adaptación. Y la falta de esa preparación puede darse a distintos factores, no solamente de aspectos económicos, sociales, sino también a aspectos propios, internos o psicológicos del mismo entorno. No es lo mismo desarrollar un entorno presencial a desarrollar un entorno virtual. Hay que estar mentalmente preparado para ello. Otra problemática, otras causas es que el estudiante no toma en serio su papel dentro de la universidad. Y creo que es uno de los puntos o de las causas fundamentales que dificulta el aprendizaje. El estudiante debe ser la persona o la primera persona interesada en aprender. Y eso no solamente se inculca o no lo va a inculcar el profesor en un salón de clases y menos en la universidad. Eso debe inculcarse desde que venimos en nuestra formación en los hogares, con la formación en valores en el seno familiar. Y es allí donde se han proliferado antivalores que nos han llevado a determinar que el estudiante es el principal obstáculo para el aprendizaje o para su propio aprendizaje. Igualmente, otra de las causas es que tenemos una política gubernamental
que hace presión a las universidades y obstaculizan su desenvolvimiento. Últimamente hemos escuchado el recorte presupuestario a la Universidad de Panamá, que por ser solo un ejemplo, dificulta mucho la ejecución que pueden desarrollarse o tenerse los programas y que son en beneficio de los estudiantes. Y otro aspecto igualmente es la inseguridad económica y social que se provoca en los estudiantes producto de las situaciones en las que nos encontramos. Haber identificado estas problemáticas nos permite establecer que hay consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias de estas problemáticas? Que los estudiantes, al no tener un óptimo aprendizaje, dejan a la mitad los estudios. Empiezan una carrera, no la terminan. O tienen un pobre desempeño en las materias que han matriculado y que los lleva como consecuencia a abandonar completamente los estudios por no tener una planificación estratégica de aprendizaje, y que también desconocen que existen herramientas y recursos que pueden permitir enfrentar este tipo de problemas. Para no alargar y adaptarnos al tiempo estipulado que nos han manifestado, nosotros tenemos unas sugerencias que a nuestro criterio es importante tomar en cuenta y que pueden mejorar la calidad y la perspectiva del aprendizaje en la actualidad, como es la formación del recurso humano capacitado para diseñar e impartir programas virtuales y a distancia. Es conveniente que esto se realice porque los programas de educación virtual y a distancia, que entiendo la universidad aplica estas dos modalidades, tienen que ser en las escuelas o en las facultades para que pudieran tener el apoyo de especialistas en la implementación y en el diseño de estos programas. El reconocimiento de los aprendizajes obtenidos en espacios no académicos. Es fundamental también que los aprendizajes que puedan tener los estudiantes ahora fuera de un salón de clases puedan ser reconocidos, y eso tiene que hacerse a través de una norma. Igualmente, el programa de seguimiento de egresado y lo que va de la mano con la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental, porque eso nos va a permitir determinar si el aprendizaje que está teniendo el estudiante bajo esta modalidad es un aprendizaje óptimo y que corresponde a los objetivos planteados en los diseños curriculares que están siendo planificados, que fueron planificados y que están siendo ejecutados. La formación del personal académico, como mencionamos, poder ser reforzada ese personal y que brinda el servicio ahora bajo esta modalidad. En nuestra siguiente intervención hablaremos sobre el punto de una propuesta que plantea este modelo flexible, y lo explicaremos adelante. Muchas gracias por su intervención, licenciado Pino. Muy interesante este tema del logro del aprendizaje en la educación superior, donde nos hace énfasis sobre cambios, evolución del proceso de enseñanza y aprendizaje. Importantes todos los temas expuestos en esta actividad educativa que realizó cada expositor sobre los diferentes temas con relación a la construcción del aprendizaje, el reto de la virtualidad, desafíos metodológicos para el aprendizaje en tiempo de COVID-19, la necesidad del acompañamiento para fortalecer el aprendizaje no presencial y propuestas para el logro del aprendizaje en la educación superior panameña. Ahora nuestros especialistas nos actualizarán de cómo hoy día se puede lograr mejorar el aprendizaje en los tiempos que vivimos, de acuerdo a sus planteamientos. La licenciada Osiris Ríos nos habló sobre la necesidad del acompañamiento para fortalecer el aprendizaje no presencial. Si bien es cierto, usted dijo que la educación no presencial permite al educador realizar el acompañamiento virtual, el cual puede realizarse de manera individual y con el fin de contribuir en la adaptación exitosa del estudiante al sistema de educación superior. Sin embargo, licenciada, existen obstáculos, pero también alternativas. ¿Puede explicar un poco sobre esto? Sí, ciertamente ante los obstáculos y alternativas que se presentan,
en la educación no presencial, estos están envueltos por diversos factores. Los obstáculos envuelven factores sociales, factores económicos, factores geográficos, pero muchas veces existen las alternativas. La principal alternativa que considero yo como reto para el docente es poder conocer al estudiante. Es el conocer al estudiante lo que va a facilitar la manera adecuada para abordarlo y brindar ese acompañamiento virtual que el estudiante necesita. De manera de que el docente pueda estar presente en todo el proceso, en todas las facetas del estudiante, brindándole ese asesoramiento, brindándole la tutoría que el estudiante necesita para poder adaptarse satisfactoriamente al proceso de enseñanza-aprendizaje no presencial. Principalmente conocer al estudiante para luego elegir la didáctica adecuada para poder trabajar con el estudiante. Gracias. Después de haber escuchado a la licenciada Ríos, continuamos con el tema que abordó la licenciada Yolanda Pimentel sobre la construcción del aprendizaje, el reto de la virtualidad. Nos damos cuenta que la función de la educación es brindar nuevas oportunidades personales y sociales para obtener las competencias suficientes que permitan su integración como seres humanos. Entonces, licenciada, ¿cuál es el futuro realmente de la educación? Licenciada Yolanda, encienda el micrófono. Creo que me lo apagan allá, disculpe. Bueno, antes de iniciar, quiero leerles esta imagen que encontré con el pensamiento de Albert Einstein, que habla de que la crisis es la mejor bendición que puede suceder a las personas y países, porque la crisis trae progreso. Crisis o oportunidad. El COVID-19, sin lugar a duda, ha traído muchas preguntas e incertidumbre por la falta de lo que es equipos tecnológicos, accesos a Internet y demás. Pero Panamá no será lo mismo después del COVID-19, no por el impacto actual que ya sabemos que hemos superado sobre las circunstancias del COVID-19 y tantos daños que ha causado a la población panameña, sino porque ha descubierto un mundo asombroso, que no es más que la educación virtual, que quizás algunas personas la conocíamos, pero no habíamos tenido la oportunidad de desarrollarnos en este ámbito, de conocerla desde el fondo de lo que es impartir una clase o desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Compañero. En cuanto a la pregunta, yo lo enfoco en 3 puntos específicos, que es desafío, oportunidad y realidad. Desafío, ¿por qué? Porque dentro del desafío tenemos 3 ítems importantes, que es la disponibilidad. ¿Disponibilidad de qué? De tanto docente, centro educativo y estudiante. Disponibilidad de los recursos, tanto tecnológicos como el acceso al Internet, que sabemos que son muchos los problemas que hemos enfrentado a raíz del COVID, sí. Pero a raíz de eso hemos descubierto que tenemos nuevas metodologías de aprendizaje para que nuestros estudiantes puedan proyectarse para el futuro. Tenemos acceso a nuevas estrategias, tanto de docentes como de estudiantes para aprender. No solamente nos limitamos a la clase presencial, sino que podemos indagar y conocer nuevas alternativas para desarrollo del aprendizaje. Tenemos uso de metodologías, uso de plataformas virtuales que en algún momento vimos en algunas de las redes sociales, pero no sabíamos a dónde era la capacidad de cada una de ellas para darnos el conocimiento en cuanto a la educación virtual. También de eso hay que sacar las oportunidades que nos ha dado el COVID-19, aunque suena increíble.
que ha sido la experiencia que ha tenido las instituciones educativas y universidades en el ámbito de educación virtual. Quizás muchas universidades o centros educativos estaban preparados para este tipo de educación. Sin embargo, se ha dado la oportunidad y el reto de afrontarlo, creando plataformas, espacios virtuales que han ayudado al docente a no perder el año escolar. Claro está, y se suma la experiencia que han adquirido los docentes, la experiencia de capacitarse, de perder el miedo a los equipos tecnológicos que tenían algunos docentes por no tener la experiencia o en algún momento la oportunidad de conocer más. Ya este mito lo han perdido. Pero aunado de eso, tenemos a nosotros los estudiantes, a los cuales están los docentes creando para el futuro, para ser profesionales competentes a las demandas del mercado laboral y de una comunidad existente. Cabe señalar que la realidad del COVID la conocemos todos. Es verdad, todos los estragos que ha causado esta pandemia a nivel mundial. Sin embargo, nos ha obligado a poder mantener la columna vertebral de una sociedad firme, porque un país sin educación está destinado al peor de las crisis sociales. Es verdad, hay retos, cambios, oportunidades y demás, y estamos expuestos a las cosas que puedan pasar a medida que va avanzando la tecnología. Sin embargo, para que la educación en Panamá se dé de manera efectiva, debe fortalecerse con programas, presupuestos, con capacitaciones permanentes para nuestros docentes. Debe perfeccionarse con metodologías a la vanguardia de la tecnología. Debe adecuarse a la realidad que llegó para quedarse, la educación virtual. Me quedo con esta imagen que al final proyecto, que me llamó mucho la atención porque me la facilitó mi hijo, que tiene 10 años. Si este virus sigue, arriesgámonos a aprender demasiado. ¿Por qué? Le pregunté, aunque suena un poquito insignificante, ¿qué era eso para él? Y él me dice, mamá, porque toda información que nos llega a nosotros, pequeña que sea, y que nos ayuda a crecer como personas, es educación. Muchas gracias. Excelente, licenciada Yolanda. Le corresponde ahora al licenciado Eduardo Pino, quien desarrolló el tema Propuestas para el logro del aprendizaje en la educación superior panameña. Los constantes cambios y evolución son fundamental, por lo que debemos enfrentar los cambios con herramientas tecnológicas que se presentan en todos los aspectos de la educación superior y los retos del aprendizaje en esta realidad. Es por ello que le solicitamos nos haga saber las soluciones para el logro del aprendizaje sea efectivo. Buenas noches, saludos y reitero a todos nuevamente. Como comentaba anteriormente en nuestra primera intervención, realizamos 5 sugerencias que para nuestro criterio desde el punto de vista normativo y administrativo se pueden acoger con el resultado de dar a luz un modelo flexible en esta nueva modalidad virtual, un régimen académico virtual y a distancia en la era de la conectividad, aprovechando precisamente la tecnología, adaptándonos como parte de nuestra evolución. Para nosotros es importante manifestar que para ello es de mucha importancia que el estudiante conozca las diversas teorías de aprendizaje. Y una de las que va de la mano precisamente es la teoría conectivista del aprendizaje, una de las teorías más recientes que se han implementado a través de los distintos programas académicos. Esta teoría conectivista del aprendizaje pues nos dice que el aprendizaje de la era digital se desarrolla por medio de redes. El conocimiento que las personas adquieren desde la red, desde la internet, como si fuera la red de neuronas que cada uno tenemos en parte de nuestros cerebros. Es importante que esta red sea actualizada constantemente por información. Es por ello que nosotros consideramos
que si bien es cierto, la mayoría del aprendizaje que se inculca a la educación superior es un aprendizaje significativo, ir avanzando también a que el estudiante conozca también lo que es la teoría conectivista del aprendizaje. Igualmente, para hacer de mucha más valor esas teorías y esa práctica, es importante la autodidaxia, que el estudiante tenga orientación hacia la autodidaxia. Eso me recuerda una célebre frase de Winston Churchill, que fue primer ministro inglés. Él dijo: personalmente, siempre estoy dispuesto a aprender, aunque no me gustan que me den lecciones. Y creo que allí radica principalmente cómo podemos mejorar nuestro aprendizaje. Si bien es cierto, tenemos que partir de nosotros mismos como estudiantes. Personalmente considero que nunca antes estuvo tan cerca el aprendizaje o en nuestro poder como lo es ahora. La autodidaxia, en este caso una autodidaxia asistida, o que también basado en otros modelos de aprendizaje como el conductismo, nos puede ayudar porque tenemos la guía de los profesores que se han adaptado a esta modalidad y que nos han permitido continuar con nuestra formación profesional y con nuestra formación académica. Es por ello que es importante que todos estos tipos de aprendizaje, estas estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje colaborativo, hay en su base en la autodidaxia de las personas, en la autodidaxia del estudiante, que sea el estudiante que tenga el valor de poder entender en esta situación que es la primera persona que debe darse la tarea de poder aplicar el conocimiento, autoaprender. Es una de las, o del punto principal que creo que nosotros debemos entender, y una conclusión importante. Tenemos en nuestro poder las herramientas necesarias, la tecnología, para poder salir adelante y que nuestro aprendizaje no se vea afectado. Muchas gracias. Muy atinado su análisis, licenciado Pino. Seguidamente, el tema: desafíos metodológicos para el aprendizaje en tiempos de COVID-19, expuesto por el licenciado Luis González. Los docentes que aún no utilizan un sistema de herramientas tecnológicos con regularidad deben sumergirse ahora para que no haya interrupciones en la comunicación. Deben capacitarse a sí mismos y a sus alumnos en las aplicaciones para lograr brindar el aprendizaje en estos tiempos de pandemia. Licenciado, ¿cuáles serían las nuevas estrategias? Licenciado Luis, el micrófono. Muy buenas noches. Me siento muy contento de tocar estos temas. En nuestras investigaciones que hemos desarrollado en cuanto al trabajo que estamos exponiendo anteriormente, salieron 11 propuestas que lo voy a mencionar. Propuesta para una mejor metodología de aprendizaje en Panamá. Una puede ser hacer convenios dirigidos por el Estado entre empresas telecomunicativas para que le proporcione internet gratis a toda la población. Y si se ha hecho, que se refuerce a favor de la población panameña y de los más necesitados de la tecnología y de la conectividad. Hacer realidad el derecho constitucional de educación pública, pero en este caso sería virtual, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta situación del COVID-19. Y una calidad metodológica educativa a través de propuestas legislativas, es decir, diputados poniendo a disposición propuestas legislativas que nos ayuden a todos a contrarrestar esta dificultad de la brecha digital. Desarrollar políticas públicas, como mencioné antes, hace rato, para combatir la desigualdad económica de comunidades rurales e indígenas para que exista desarrollo y equidad social. De igual forma, utilizar los egresados de la Universidad de Panamá
para que hagan investigaciones, para combatir y proponer nuevas propuestas, desarrollar plataformas digitales para abaratar las clases en todos los niveles educativos y la creación de aplicaciones que puedan utilizar los estudiantes en las carreras universitarias para la enseñanza. Es decir, cada carrera debería tener su aplicación específica. Ejemplo, unos biólogos que tengan su laboratorio tecnológico y que puedan desarrollar hasta su práctica. También establecer la educación superior gratuita a toda la sociedad panameña. El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, señala que la implementación de programas actualizados en la carrera depende del presupuesto. Claro, porque programas actualizados, porque necesitamos presupuesto para impulsar investigaciones y producciones académicas en las universidades. Y es un detalle muy importante que están haciendo los profesores. Están haciendo investigaciones en tiempo de pandemia. Están haciendo foros que están dando frutos positivos para los estudiantes, para la sociedad, porque eso es lo que tienen que hacer las universidades, públicas o privadas, hacer investigaciones. Estamos llamados a eso. Tenemos que hacer adecuaciones curriculares. ¿Por qué? Porque tenemos que meter en los currículos los TIC, las tecnologías e innovación curriculares, las actualizaciones de las herramientas de la tecnología, de innovación de comunicación, las TIC, es importante. Y ahí ya hablo sobre la pregunta que usted, licenciada, me acaba de preguntar. Para algunos profesores, de igual forma para la comunidad estudiantil, implementando las nuevas metodologías y estrategias de enseñanza y aprendizaje a nivel superior. La estrategia puede ser no sacarlo del sistema, sino darle por parte del Estado licencia con sueldo sabatino para que a la par vayan dando su clase y a la vez vayan capacitándose con las habilidades y tecnologías de todas estas cuestiones muy importantes en los tiempos que estamos viviendo. Otra propuesta puede ser que se garantice y sea importante el 6% del Producto Interno Bruto para la educación pública panameña, para proporcionar una educación de calidad y lograr los objetivos ahora más en tiempo de pandemia, porque necesitamos, como dije anteriormente, presupuesto, pero en un presupuesto no para desperfectar, sino tratar de que haya investigaciones y que los profesores se sientan cómodos dando su clase virtual y cómodos psicológicamente, emocionalmente, todos nosotros. Que se realice equipos de investigaciones científicas continuos y con presupuestos para encontrar soluciones a la problemática sociocultural, socioeconómica, de salud, porque necesitamos médicos que investiguen, que lleven las investigaciones adecuadas para darle solución a estos problemas. Propongo también una conectividad de transferencia de Internet de 5G para lograr que todos tengamos accesibilidad. ¿Por qué? Lo han logrado países como China, ejemplo, Shanghái, al lado de Hong Kong, lo ha podido lograr 5G, toda la conexión lo tienen por 5G y se abarata y es totalmente gratis. Compañeros, profesores y todos los que nos están escuchando. Para concluir, esto en muchas ocasiones es voluntad de todo, voluntad del Estado central, del gobierno y de todas las autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado González. Después de haber escuchado a los foristas en la segunda intervención, analizando importantes temas con la finalidad de conocer las diversas formas de fortalecer y adquirir el conocimiento en estos momentos que confrontamos con la COVID-19. Iniciamos las preguntas y respuestas con las interrogantes a los temas antes expuestos. La licenciada Roxana Ábrego y la licenciada Eidri Aisprúa son las encargadas del protocolo de las preguntas. La primera pregunta va dirigida al licenciado González. ¿Cuál debería ser el enfoque
para contrarrestar la deserción y tener mayor cantidad de graduados al final de una carrera universitaria? Como mencioné, existe un estudio que el 10% son de la matrícula en general sale beneficiada pues con una carrera universitaria. Existe un estudio que produccionaron, pero yo considero que la deserción escolar es un tema muy fundamental porque esto va ligado a la desigualdad económica, y yo lo he dicho varias ocasiones, lo repito. ¿Por qué va ligado? Porque si tú tienes a un joven, a un niño que tenga una comida, tenga luz eléctrica, que tenga las cualidades psicológicas, psicomotoras también, sí, físicas, o están sanos, ellos pueden rendir. Pero todo va ligado con esa conexión de esa brecha digital, también con las cuestiones económicas del niño, de la familia panameña, más que todo, porque en sí esto se tiene que contraatacar. Por eso yo digo que es una política pública, pero todo, se escucha política pública por acá, pero es que se tiene que impulsar, pero es todo voluntad de las autoridades, voluntades del Estado central, con los profesores, pues, vamos a decir, la Universidad de Panamá también, que impulsen todas estas cuestiones. Entonces, ya cuando se sana o subsana esta situación, tendremos menos deserción escolar. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado González. Tenemos otra pregunta para la licenciada Osiris. ¿Cree usted que debido a la falta de uniformidad en la cual se utilizan muchas plataformas en vez de especificar una, causa disconformidad entre el estudiantado? Reitero mis saludos a la distinguida audiencia que nos acompaña. Considero que el factor que causa cierta inconformidad en el estudiantado de las clases no presenciales, más que todo se debe a la falta de la inducción del estudiante hacia estas clases no presenciales. Recordemos pues que nosotros como país somos bastante nuevos en este proceso de enseñanza en comparación con universidades europeas, universidades en Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos, por decir, en una fase experimental de la educación no presencial. Es necesario que el estudiante, al poder formar parte de esta educación no presencial, la universidad les facilite la inducción, de manera de que esto va a lograr mayor adaptación del estudiante en este proceso de enseñanza-aprendizaje. La capacitación no solamente debe ser enfocada en el estudiante, sino también en los profesores. Los profesores también necesitan la capacitación, la formación. De hecho, la Universidad de Panamá actualmente se encuentra capacitando a la promoción 49 de tutores en ambientes virtuales de aprendizaje. Esto es muy importante, porque no solamente tenemos que ver el aprendizaje no presencial en la actualidad, sino también enfocarnos hacia dónde vamos a ir con este aprendizaje no presencial. Por lo que considero de que el uso de diferentes plataformas virtuales de aprendizaje, más que causar una inconformidad, puede ser una ventaja para el estudiante, porque el estudiante no solamente va a conocer una plataforma, sino que va a poder dominar diferentes plataformas virtuales de aprendizaje, y esto lo va a complementar en sus competencias que él necesita como estudiante, como profesional. Así que considero que se debe trabajar en formar al estudiante, brindarle al estudiante la inducción, y de igual forma continuar la capacitación a nuestros profesores que necesitan formarse pues en lo que es las tutorías en ambientes no presenciales de aprendizaje. Gracias. Muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta es para el licenciado Pino. ¿Cree que la problemática en la falta de preparación en los docentes deben solucionarse constantemente, ya que estamos en una era tecnológica y de cambios?
Buenas noches, gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, creo que no solamente la preparación constante en los docentes, sino también en los estudiantes. Creo que principalmente es en esta nueva modalidad, o no nueva en el sentido de haberse creado, de haberse inventado, sino de haberse implementado en nuestros tiempos. Debe ser constante la capacitación tanto para los docentes como para los estudiantes. Si bien es cierto, el estudiante tiene la carga de aprender, sin embargo, tanto la universidad como los docentes tienen la carga aún mayor porque todo se basa a través de planificaciones, a través de currículum, a través de diseños. Un mundo que ocurre antes de que el profesor entre al salón de clase y poder impartirnos la misma. Entonces, creo que es para ambos lados, tanto para el docente como para el estudiante debe ser constante la capacitación, basado, a mi criterio, en 3 principios. Primero, que la capacitación tiene que ser permanente, que esa capacitación también tiene que ser autocapacitación propia también y que tiene que ser responsable. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el compromiso no solamente de enseñar, sino también de aprender. Así que creo que esa sería mi respuesta. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Excelente, muchas gracias, licenciado Pino. Y la última es para la licenciada Pimentel. ¿Cuál cree usted que debe ser el enfoque para volver a integrar las actividades educativas? Buenas noches. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. Bueno, primero hay que tomar en cuenta que esta es una decisión que se plantea desde las autoridades competentes, que no solo se tiene que evaluar en este caso la educación, sino también tenemos que evaluar la seguridad de nuestros estudiantes y docentes. También tenemos que evaluar cómo vamos a implementar las nuevas normalidades que vamos a iniciar para dar una clase presencial. Sin embargo, el enfoque que le daría yo en este caso es el enfoque de modificar estrategias y metodologías de aprendizaje. Ya venimos con un antecedente de conocer de que podemos realizar otro tipo de actividades dentro del aula de clase. Sin embargo, también tenemos que conocer que la educación que hemos recibido a través de la virtualidad nos ha llevado a pedir más. Sin embargo, enfocarnos en la educación de manera virtual, en este caso, para llevarlo a la clase presencial, nos va a ayudar bastante. Nos va a ayudar a proyectar para el futuro, a preparar a estudiantes con deseos de ser competentes para desarrollarse en el ámbito profesional, en el ámbito educativo. Sin embargo, también hay que saber que tenemos que ser responsables en la educación. Sin embargo, no todo lo que ha pasado en cuanto a la pandemia ha sido malo, ha traído como los dije anteriormente, muchos problemas en el ámbito de nuestra población. Sin embargo, la educación nos ha demostrado a través de la virtualidad que podemos manejar y podemos combinar ambas educación, tanto virtual como presencial, en las diferentes actividades educativas. Muchas gracias, licenciada. Muy atinada su respuesta. De esta manera, hemos terminado el periodo de preguntas y respuestas. Esperamos haber contribuido con aquellas dudas en los temas que hemos podido dar a conocer. Eric Ábrego, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, nos brindará su análisis referente a cada situación presentada por los expositores. Sí, buenas noches. ¿Tengo audio?
Sí, lo escuchamos, licenciado. Adelante. Gracias, compañera. Primeramente quiero dar las buenas noches a todos los presentes, profesores que nos acompañan y demás participantes en este foro. La verdad que hemos asumido el reto de hacer este foro. Nos planteamos la idea de hacer un foro diferente, con la idea de en el tema sobre la educación en la virtualidad. Sabíamos que era un poco difícil, desafiante, debido a la complejidad de hacerlo de esta manera, pero es una forma novedosa que a la vez está siendo utilizada por diferentes sectores para diferentes tipos de asuntos relacionados con la vida cotidiana. Nos enfocamos en la importancia de aportarla en la educación de todos por medio de la realización de conversatorios virtuales, para que estudiáramos las diferentes propuestas y estrategias que estamos utilizando y las aportaciones de cada una de ellas a nuestro sistema educativo actual. Para esto hemos escogido 4 temas distintos, específicos, que nuestros compañeros han desarrollado muy atinadamente, y agradecemos que nos hayan informado de manera eficaz sobre el planteamiento de diferentes temas. En todo este tiempo hemos sido testigos de la difícil situación que estamos viviendo con este problema que ha afectado a la población mundial. Es de todos conocidos que globalmente la pandemia ha afectado a todos los sectores, tanto económico, laboral y demás sectores que forman parte de la sociedad. Y obviamente que la educación no escapa de esta crisis, para lo cual nos hemos visto obligados a adaptarnos a este nuevo sistema tecnológico como medio para lograr los objetivos educativos en los diferentes niveles de enseñanza, siendo las universidades, específicamente la Universidad de Panamá, un punto de referencia para estos nuevos métodos de implementación de la educación virtual. En este sentido, no cabe más que resaltar en los temas antes planteados que la Universidad de Panamá y especialmente el Centro Regional Universitario, cumpliendo con esta necesidad de ofrecer medios de enseñanza y aprendizaje de forma virtual, adopta nuevos medios de enseñanza a lo largo de estos 6 meses de pandemia como un nuevo reto de virtualidad. En el desarrollo de este foro se ha enfocado estos 4 temas muy interesantes de diferentes enfoques y aportaciones de cada uno de los foristas, dándonos una perspectiva de cómo lograr el aprendizaje en la forma que actualmente estamos utilizando. Nos damos cuenta que esto involucra diferentes componentes y estrategias para ayudar a los estudiantes a pensar, a actuar, a desarrollarse como personas y como profesionales. Esta motivación, como lo mencionaba mi compañera, en el estudiante constituye diferentes componentes que van ligados a todo acto de aprendizaje, que se caracteriza por brindar ayuda al estudiante para que éste genere mayor interés en la educación. Sí es algo desafiante en este tiempo de pandemia, tanto para profesores como para padres de familia y estudiantes que han visto la necesidad de trabajar en un grupo de estudio, con una nueva estrategia para que el aprendizaje tenga sus efectos positivos en los estudiantes desde sus hogares. Desde el mes de marzo estamos en un momento de un desafío no solo de mantener saludable, sino que también en esta pandemia nos ha sorprendido a todos en el proceso educativo. Está obligado a adoptar estrategias de enseñanza. El educar de esta forma a la población mundial ha sido algo novedoso. Tal vez no habíamos estado acostumbrados a este nuevo sistema de enseñanza y aprendizaje, pero hemos profesores capacitados que tal vez no tenían el conocimiento o nunca habían realizado de esta manera la enseñanza en las universidades, en los colegios. La verdad esto ha afectado a todos los niveles. La educación en la virtualidad ha afectado a todos los niveles, pero a la vez estamos aprendiendo para que sea una nueva forma de enseñanza. No es algo que sea de casualidad, sino que debamos enfocarnos a que esto sea llevado a un futuro para poder tener métodos
sin tener la necesidad de salir del hogar. Para los educadores ha sido de una forma más fácil de educar, ya que pueden hacerlo de cualquier lugar, en cualquier momento, pueden generar un grupo de estudio virtual y hacerlo a cualquier hora, inclusive en las horas nocturnas, para que el estudiante tenga la comodidad de estar obteniendo sus clases desde su hogar. A pesar de esto, sí es cierto que hay limitaciones. La verdad que en la educación virtual, más que todo en los hogares humildes de nuestro país, las limitaciones son la gran causa de que la educación no sea igual para todos. La falta de computadoras, el internet, la ausencia de televisores con esta nueva normalidad de dar las clases por televisión para que lleguen a sus hogares ha sido muy difícil. Ha limitado que los estudiantes reciban sus clases. También esto ha sido desafiante para los padres de familia que de cierta forma por momentos se sienten con algún tipo de frustración a causa de estas carencias. Y por otro lado, ha causado a los estudiantes que pierdan interés en seguir estudiando. Y como consecuencia se les ha olvidado, de alguna forma, todo lo aprendido anteriormente en clase, ya sea a nivel primario, secundario o universitario. Pero de igual forma tenemos que hablar los puntos positivos de esto, de la educación a la virtualidad. Se ha llevado un sistema de enseñanza la cual ha involucrado a los padres, como decía mi compañera que me antecedió, que hablaba de la unión familiar. En este momento la educación ha unido a padres con sus hijos en la labor de la enseñanza y la educación, algo que era exclusivamente de los maestros y educadores en todos los niveles. El involucrarse en la educación debe ser algo permanente por parte de los padres por medio de este nuevo sistema. Tal y como hemos visto, vemos que este proceso de enseñanza se ha visto afectado, obligando al sistema educativo a tomar una nueva metodología de enseñanza por medio de herramientas y plataformas tecnológicas. A pesar de que esto es nuevo en nuestro país, la tecnología, las aplicaciones, ya sea, hay 2 o 3 aplicaciones que se utilizan para la educación. En estos momentos estamos utilizando el Meet de Google. Estas aplicaciones no son nuevas, creo que hace más de 3 años está vigente, pero no la hemos aprovechado y es momento de que la utilicemos y le saquemos provecho a estas facilidades que nos ofrece la tecnología. Estas herramientas son importantes como una alternativa para la educación a todos los niveles. Todos debemos aportar para que la educación sea de calidad y aprovechamiento sin exclusión, asegurando que esto llegue a todos los hogares en donde exista una persona con deseo de aprender. Agradecemos a los compañeros y los demás foristas y además a las personas que nos acompañaron hoy en este foro por estar atentos a todo este conversatorio que hemos tenido en la tarde y noche de hoy. Agradezco a los compañeros que nos representaron en este foro tocando los 4 temas de suma importancia sobre la educación en esta nueva era digital. Y bueno, reiterando el agradecimiento a todos los participantes de este foro, tanto profesores y agradecido también con el director del Centro Regional Universitario. Aquí hay profesores que en algún momento me dieron clase y demás invitados que nos han acompañado y nos han alegrado con su presencia. A todos, buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias, licenciado Ábrego, por su análisis en este tema. Llamamos a la doctora Eva Rodríguez de Brea, facilitadora de la asignatura de Teorías del Aprendizaje, quien se dirigirá a todos los presentes. Muy buenas noches, respetado público. Antes que termine el evento, en primera instancia quiero agradecer al profesor César García, quien en una agenda tan complicada estuvo acompañándonos por buen rato. Agradecemos a la doctora Dianelsa Oliver de Batista, quien en este momento coordina los programas de posgrado y de maestría del Centro Regional Universitario de Veraguas.
a la doctora Iracema Vega de Martínez, quien coordina los programas de posgrado y maestría en docencia superior. Apreciados colegas que han dejado sus clases para venirnos a acompañar acá, mi eterno agradecimiento. A este grupo de estudiantes, 18 estudiantes, que en un principio creo que vieron una tarea muy difícil que realizar, pero que en esta noche han ofrecido un foro de lujo. No tenemos nada que pedir a foros extranjeros ni nada por el estilo. Mi felicitación muy amplia a cada uno de ustedes en el rol que cada uno de ustedes jugó. A los expositores, foristas, a quien condujo esta actividad en esta noche, Marcelis, a cada uno de los que están aquí presentes, que dentro de su participación fueron clave para el éxito de esta actividad. Todos y cada uno de ustedes han hecho un tremendo aporte. Quiero decirles que el aula que tanto extrañamos presencial, ¿verdad? Y que hoy las clases las hacemos de esta manera, nos ha llevado, creo que, a ponernos retos seguramente más complejos que antes en la educación presencial. Prueba de ello, lo que hemos realizado en la noche de hoy. Quiero decirles que las tareas difíciles, las tareas que conllevan mucho esfuerzo, mucho sacrificio, son las tareas que nos van a formar y que nos van a conducir a ser los colegas de mañana, los colegas que requiere la Universidad de Panamá, donde el emprendimiento, la creatividad, la motivación debe reinar, porque de esa manera nosotros vamos a lograr el aprendizaje y vamos a lograr un aprendizaje significativo. No me queda más que agradecerles a ustedes participantes, a todo el público distinguido que ha estado con nosotros hasta el final. Y créanme que para mí es de gran satisfacción el aporte que en la noche de hoy ustedes le hacen a la educación de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Eva, por su mensaje. Cada participante es merecedor de un reconocimiento por sus aportes, perspectivas en relación al tema ¿cómo lograr el aprendizaje en los tiempos que vivimos? Son de gran valor para toda la audiencia. Estaremos enviándoles los certificados a través del email a nuestros expositores Yolanda Pimentel, Luis Carlos González, Osiris Ríos y a Eduardo Pino. Todas las personas que desean brindar un comentario o alguna pregunta pueden hacerlo a través del chat, en donde aparecerá un link. Al darle clic, lo direccionará a nuestro foro virtual permanente que hemos creado para este fin. Agradecemos a los profesores, estudiantes y público en general por acompañarnos en la tarde de hoy, a los ponentes por su tiempo y dedicación para dar a conocer diversas formas de adquirir aprendizaje en medio de esta pandemia. Bendiciones y que tengan una excelente noche.